Muy buenas noches, como todos los lunes, en nuestra propuesta de Bajo la Lupa, aquí en Noticias Paraguay. Nuestro compañero Carlos Báez está con un reposo médico, así que esta noche vamos a intentar suplirle acá con el compañero Alfredo Boxia. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás? Porque nuestro otro compañero Andrés... Está en Rusia. No, pero por suerte tenemos dos invitados de lujo. De lujo, y para hablar de un tema que siempre decimos que es lo más importante para un gobierno que se inicia y que siempre en 30 años de democracia hemos tenido, diríamos, una primera propuesta que fue la famosa reforma educativa allá por los 90, pero que parece que ya ha quedado en el tiempo. Así que vamos a hablar, tenemos invitados de lujo, estamos con Robert Cano, muy buenas noches. Estela, buenas noches, Alfredo, viceministra. Y estamos con la viceministra María del Carmen Jiménez. Usted es viceministra de Educación Básica, ¿así es? Efectivamente. Buenas noches, Estela, a la audiencia también, al colega Robert, que es un compañero en estos esfuerzos, y al compañero de C también. Y le mandamos un saludo a Carlos, que se recupere pronto. Que se recupere pronto, sí, yo creo que es cuestión de horas nada más. Pero antes un poco de entrar a este tema tan interesante, quiero contarles que el presidente electo inició su primera gira internacional. Estamos hablando de Mário Abdo Benítez. Hoy tuvo un encuentro con el presidente de Brasil, Michel Temer. Él estuvo acompañado de su vicepresidente, Hugo Velázquez, y también del canciller electo ya, Luis Castiglioni. En esta reunión, básicamente, no sé si Matías tenemos audio de este tema. Ahí se los ve en la reunión. Una reunión por las características bastante informal, diríamos, ¿verdad? En la forma en que están sentados el presidente electo con su vicepresidente. Ahí está Michel Temer. Recordemos que en Brasil hay elecciones en octubre, así que ya es también el periodo final del presidente de Brasil. La información que nos llegaba un poco del presidente electo es que hablaron de construir 4 puentes más entre Brasil y Paraguay y luchar contra el crimen organizado. Eso básicamente es la agenda hoy tratada entre Mário Abdo Benítez y Michel Temer. Él ya regresó de Brasil, hizo una escala técnica, creo que en Mingaguazú, y mañana tienen un encuentro con el presidente de Argentina, Mauricio Macri. ¿No trascendió, Estela, que hayan tratado temas de la binacional Itaipú? No, lo único que supimos es, hasta ahora la información que se tiene es una conversación sobre la construcción de puentes con el Brasil, de 4 puentes básicamente. Ayer o anteayer se hizo pública unos nuevos datos de Datafolia sobre la aceptación del presidente Temer y llegó al récord histórico en la historia de la democracia brasileña de solo un 3% de aceptación popular. Tiene el índice de rechazo de 85%, que es el más alto que haya recibido ningún presidente brasilero de los últimos años, ¿no? Así es, una bajísima legitimidad entonces del presidente brasileño, quien hoy se reunió con Mário Abdo Benítez. Recordemos que mañana está previsto el encuentro con el presidente de Argentina y ahí sí tenemos un tema pendiente, un tema caliente, que es el tema Añacuá, el tema de Yacyretá, que recordemos el presidente Horacio Cartes remitió al Congreso para el acuerdo constitucional respectivo. Y durante la campaña, por lo menos, Mário Abdo había rechazado este acuerdo. Veremos cuál es el comportamiento que tiene entonces este Congreso, si no sé, ya le va a tocar el turno a este Congreso o al nuevo, ya que seguramente la prensa va a comentar mañana, que no sé si tiene demasiada importancia, es una cuestión protocolar menor, la disposición que tiene, ¿no? Sí. Generalmente el presidente de la República recibe a su par sentado en un sillón por lo menos individual y del mismo nivel que tiene el que recibe, ¿no? Y acá están como un grupo una delegación. Una delegación, esa es la palabra que llega para hablar, ¿no? ¿Tendrá que ver con el hecho de que aún no está en ejercicio? Claro, por eso decía que no estoy seguro si protocolarmente es lo aceptable. Porque es llamativo, efectivamente. Sí.
Bueno, eso fue entonces lo que tuvimos hoy en información política, por lo menos, de esta primera gira internacional del presidente electo, que recordemos finaliza en Rusia. Él, luego de la entrevista con el presidente argentino, se va a trasladar a Rusia y va a participar de la inauguración del Mundial, y seguramente hablará también con Putin de un tema que compete a Rusia y a Paraguay, que es uno de los principales mercados para la carne, que en este momento precisamente no es el mejor momento para nuestras exportaciones. Bueno, hoy también recordemos que es la cumbre, una de las cumbres más esperadas de todos los tiempos, la cumbre en Singapur entre Donald Trump y Kim Jong-un. Dicen los más incompatibles estadistas. Se encuentran esta noche en Singapur. No sé si más tarde vamos a tener información sobre eso, Matías. Ese es el hotel. ¿Podemos escuchar? ¿Tenemos audio de eso, Matías? No tenemos audio. Bueno, esta cumbre en Singapur va a iniciarse no nada más en minutos, o no sé si ya se inició, es por la diferencia horaria. Ya se inició entonces esta cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un. Sí, porque la cumbre en realidad en China, en Singapur, se hace a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, sí. Exactamente, por eso, por la diferencia horaria. Nosotros la vemos la noche antes. Exactamente. Vamos a enterarnos un día antes de lo que pasó ahí. La reunión entre dos de los más inestables líderes del mundo, tratando el futuro del susodicho mundo. Así es. Seguramente vamos a saber también si es que antes de finalizar nuestro programa, si tenemos alguna información, ya se las vamos a estar dando. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestro encuentro de hoy y del tema que nos concita en este momento, la educación en Paraguay. Un tema del que todos hablamos, pero me da la sensación a mí, viceministra, que nunca se le da la importancia que se le tiene que dar realmente como una política de Estado a largo plazo, por lo menos. Es probable que algo de esto que estás diciendo, Estela, esté ocurriendo, porque en una cuestión tan seria que afecta no solo la vida presente de cada uno de los ciudadanos de este país, sino que hoy tenemos absoluta claridad de cómo impacta en el futuro posible de una nación. Yo siento con mucha frecuencia que hay un problema de seriedad en el abordaje de los problemas de la educación, porque sabemos también con la misma claridad que esto no se modifica ni se mejora con el discurso. No importa cuán de acuerdo estemos o cuán convencidos estemos en el discurso, desde el momento en que las decisiones concretas no se dan oportunamente, no se dan en la escala que se necesita, o no se dan con la continuidad que se requiere, ya no podemos hablar de que el convencimiento es tal, ¿verdad? Así que creo que han habido avances ciertamente, pero es el momento de tomar decisiones muy serias respecto del problema de la educación. Y son decisiones complejas, no son decisiones cómodas, y son muchas, no es una sola, ¿verdad? Así que creo que estamos en una crisis también muy oportuna, muy seria. Nosotros hemos colaborado un poco desde el sector a tratar de instalar junto a otros actores la seriedad, la profundidad y la complejidad de esa crisis. Creo que tenemos mucha evidencia al respecto. Hay no solamente datos estadísticos, hay mediciones, hay investigaciones, hay percepciones. Creo que hay plena coincidencia respecto de que no estamos nada bien en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y en sus resultados. Así que creo que es buen momento para, en coincidencia también con el cambio de gobierno, de apuntalar una serie de decisiones que impacten de manera más consistente en el presente y sobre todo que nos garanticen un futuro más promisorio. Robert Cano es un estudioso del tema educativo y los datos que solés dar, Robert, son impresionantes. ¿Cuáles son esos datos más impactantes que hoy tenemos de la educación paraguaya? Retomando la pregunta que hiciste al principio, yo creo que hay un indicador básico de los gobiernos respecto a ciertos temas, ¿verdad? El compromiso de cualquier gobierno respecto a cualquier tema se manifiesta a través del presupuesto que le asigna. Imagino que la viceministra ha de sufrir también esa falta de recursos. Tenemos un rezago histórico de falta de inversión. Sabemos bien que a principios de año la tapa de todos los diarios es el tema de infraestructura. No queda mucho tiempo para focalizar en lo que realmente es importante, que es la parte pedagógica. Y bueno, yo creo que esperemos, y siempre cada 5 años tenemos la esperanza de que
esta nueva oportunidad puede realmente conducir a un nuevo horizonte o escenario, porque nos hemos roto la barrera del 4,5% de inversión en educación, siendo que las promesas son que vamos al 7, vamos al 6. Creo que estos 5 años que restan, si no hacemos ese esfuerzo extraordinario tendiente a dar a la educación los recursos que requieren, difícilmente podamos comenzar a despegar, porque el tiempo se agota. Cuando hablamos del tiempo se agota, implica que en estos próximos 5 años 600.000 estudiantes van a ingresar al primer grado, por ejemplo. 600.000, son 120.000 más o menos estudiantes por año que entran a las escuelas. Y en honor a ellos, a esos 600.000 que van a ingresar este año, es que tenemos que hacer los esfuerzos que se requieren para que ese estigma que se tiene de los resultados no se repita en estos 600.000 que van a entrar y lógicamente los que vendrán más adelante. ¿En qué momento de estas 2 décadas se empezó a joder, por decirlo de modo brutal, la educación paraguaya? Es decir, ya sé que veníamos muy mal, pero también sé que a comienzos de los 90 hubo un gran consenso social de todos los sectores sobre la necesidad de la reforma y muchísima gente que se metió a trabajar en eso. Los resultados fueron una incorporación fenomenal de números, de nuevos alumnos que estaban soportados por una estructura débil y por docentes poco preparados. Pero todo eso a esta altura ya lo sabemos. Me da la impresión que en los últimos 10 años los gobiernos intentaron hacer más o menos lo mismo, con buenas intenciones y con muy pocos resultados, ¿verdad? No fueron malos los ministros ni las políticas, fueron francamente insuficientes. Es decir, evidentemente seguir haciendo lo mismo nos va a llevar a los mismos resultados. ¿Cómo se cambia esa lógica? Seguir haciendo lo mismo ni siquiera nos va a llevar a los mismos resultados, vamos a empeorar, que es lo que nos está pasando, ¿verdad? Efectivamente, después del esfuerzo de los 90, que fue una respuesta oportuna, necesaria y enérgica al tiempo democrático que vivíamos, lo que les faltó fue la continuidad en términos de iniciativas. Efectivamente se mejoró la cobertura, pero el presupuesto se estancó y no hemos hecho nuevas reformas. La reforma de los 90 era un esfuerzo por responder al problema, al rezago tan duro, tan doloroso que nos dejaba la dictadura, pero fue un arranque el cual se debilita a los pocos años y no hemos tenido la capacidad ni política, ni de conducción, ni presupuestaria para hacer nuevas reformas en el tiempo que era necesario. A los 10 años de aquello era absolutamente necesario hacer correctivos, incorporar nuevas intervenciones, pero sin presupuesto eso prácticamente quedó en la nada. Se hicieron esfuerzos parciales por sostener aquello, pero con el entorno también muy cambiante. O sea, ustedes entenderán que en 20, 25 años el entorno local, regional y mundial cambió tremendamente. Y educación no ha podido acompañar ese dinamismo ni en lo más mínimo, ¿verdad? Entonces, no solamente se debilitan las iniciativas impulsadas por la reforma y se extienden, se agrandan las brechas por la falta de nuevas iniciativas que completen aquellos esfuerzos y que le den fuerza a los cursos de acción que sí eran acertados. Efectivamente, la cobertura es un logro valiosísimo de la reforma. La primera meta de cualquier sistema educativo es tener niños en el sistema, ¿verdad? Tener niños escolarizados, claro. Ampliar la oferta educativa para todos los niveles, pero no pudimos sostener ni siquiera el mejoramiento de la cobertura. Hoy, en pleno siglo XXI, tenemos alrededor del 90% en escolar básica de cobertura bruta. Eso significa que hay una brecha muy importante todavía de niños fuera del sistema. En media tenemos una cobertura que no pasa del 60%. Entonces, no hemos podido darle fuerza a aquello y bueno, nos quedamos por el camino, ¿verdad? En ese diagnóstico, Robert, ¿cuál es el mayor problema de esta deserción escolar? Tenías datos muy frescos en ese sentido. Sí, para comenzar, no quisiera llamarle deserción, porque el término deserción estigmatiza al estudiante como que es el que se va. El que se va, viene de la milicia. ¿Qué se hace con el desertor? Claro. Bueno, entonces creo que más bien es un expulsado. Ni siquiera abandona, expulsa el sistema de alguna forma, y hablo de la estructura en general,
ya sea por razones económicas o por las que se den sociales, el estudiante abandona, ¿verdad? Hoy, y esos son los datos últimos, tenemos una estadística bastante complicada, porque apenas el 41% de los estudiantes que inician el primer grado logran terminar la educación media. Eso en un siglo XXI sumamente complejo, como decía acá la viceministra, cada vez más competitivo, más exigente de capacidades de la gente, va a poner en serias desventajas dentro de unos años a estos estudiantes que hoy día, estos jóvenes mejor dicho, que no han concluido la educación secundaria. Imagino nomás ya el 2020, 2030, 2040, cuando estos jóvenes que no han concluido la secundaria, ya de adultos, deban sostener sus familias, hacer algún tipo, hay que ver con qué recursos estos contarán para poder hacer frente a esos desafíos. Entonces es un desafío bastante, es uno de los, para mí el principal desafío es la retención de los estudiantes en el sistema educativo, porque de eso en un mediano plazo depende no solo el bienestar de los futuros ciudadanos, sino también la competitividad misma del Paraguay. En un momento hay que pensar también en eso, en las cuestiones económicas, las implicancias económicas de este abandono o expulsión de los estudiantes, ¿verdad? Ahora, yo quería comentar un poquito, estudié un poquito de más la reforma. En ese momento estudié y definitivamente el logro de la reforma encomiable fue el esfuerzo y ha sido la cobertura. En 10, 12 años se han matriculado de más, por así decirlo, de las tendencias de los principios del 90, unos 800.000 estudiantes ingresaron y eso implicó un esfuerzo extraordinario, no solo de dotación de recursos, de aulas, sino también de incorporación de maestros. Hay un desafío muy importante para los próximos años y trato siempre de manifestarlo porque creo que uno de los segundos desafíos de la educación tiene que ver con ese fenómeno que ocurrió entre 1992 y 2005, en esos 13 años, en pleno auge de la reforma, ingresaron masivamente al sistema unos 43.000 maestros. 43.000 maestros ingresaron al sistema y según el Estatuto del Educador, la permanencia de un maestro en el sistema son unos 25 años más o menos. De 1992 al 2017, justo son 25 años. Eso implica que en los próximos 13 años, a partir del año pasado, con la misma intensidad con que ingresaron 43.000, con esa misma intensidad van a adquirir derechos jubilatorios 46.000 maestros, ¿verdad? Entonces eso implica un desafío muy importante porque van a haber, según las proyecciones, algunos años donde la cantidad de maestros que adquieren derechos jubilatorios alcanza 3.000 maestros en un año. Y yo no sé, me dirá la viceministra, si es que hoy día tenemos suficiente capacidad de reponer por lo menos estos docentes en esa cantidad o no. Y si no es así, nos encontramos ante un desafío muy serio porque además de captar potenciales futuros maestros, también darles una formación ya acorde a lo que las exigencias del siglo XXI. O sea, por un lado tenemos una decantación natural sí, en el términos de renovación, pero no sé si tenemos la capacidad de es una oportunidad, diríamos, sí, sí, pero con nuevos conocimientos sí, también, ¿verdad? Sí, y es una de las grandes decisiones que hay que tomar. Esto que decía Robert del primer desafío, que es retener a los estudiantes, bueno, incluso antes de ese yo propondría también el incorporar a quienes están fuera, ¿verdad? Hoy tenemos todavía un segmento muy, muy doloroso de niños que está fuera del sistema. Nosotros no nos debemos permitir pensar en calidad si todavía no podemos incluir a todos. Pero, o sea, tampoco es posponer la discusión de la calidad, pero ¿cómo hablar de la calidad cuando todavía estamos excluyendo o no permitiendo el acceso a una gran cantidad de niños y niñas, ¿verdad? Tenemos cifras de eso, viceministra. Sí, y fíjate, por ejemplo, con la cobertura de escolar básica, que no pasa del 90%, tenés alrededor del 10% de estudiantes que deberían estar en los primeros años de la escuela básica y no están, o han ingresado y han vuelto a salir. Son directamente analfabetos, ¿no? Directamente, y no solamente eso. Los segmentos que hoy preocupan, los niños con discapacidad, el sector indígena, sectores muy pobres, niñas muy pobres. Y el segundo desafío, esto que dice Robert, de retener a los estudiantes, un segundo gran desafío, que no abandonen, pero al mismo tiempo la retención con calidad. Porque hoy tenemos 60% de estos estudiantes que empiezan en el primer grado, culminan, por ejemplo, la escuela básica, después de 9, 10 u 11 años, si es que hicieron en educación inicial, están ese tiempo en la escolar básica y sin embargo solo alrededor del 9 o 10% está en condiciones académicas como se espera que esté, ¿verdad? O sea, alrededor del entre el 6 y el 9% sabe lo que tiene que saber después de estar 10 u 11 años en el sistema. Entonces,
Esto de retener implica también un gran compromiso de mejorar la calidad, de manera que pueda enfrentarse al desafío de la educación media con el horizonte también del mercado laboral o de los estudios superiores, ¿verdad? Porque la media no solamente es complejo en sí mismo, sino ya conlleva también las dificultades naturales de un adolescente de 15 años al que se le suman la condición normal de su desarrollo, ¿verdad? Está inestable, está dudando, está pensando en su proyecto de vida, y si no tiene condiciones ni siquiera para leer y escribir comprensivamente, no sabe dialogar, no se conoce, siente que no sabe matemáticas, siente que no sabe nada, no sabe dónde está parado, lo menos que le interesa es preocuparse por la educación media o por quedar en el sistema o por aprender en la educación media, ¿verdad? Entonces, se ausenta de nosotros, aún estando sentado en la silla en el aula, ¿verdad? Y luego este problema que decías, Estela, que Robert describe con tanta precisión, hay dos decisiones importantes hay que tomar, no solamente prepararnos para reponer esa generación de maestros que va a ir dejando el sistema, sino tomar las decisiones oportunas de una reforma en la formación docente, en la carrera del educador y en la carrera de educador con mecanismos que nos permitan captar a los mejores para venir a educación. Ya no podemos permitirnos nosotros aquella lógica de los años 80 y 90, donde teníamos que admitir a todos porque el sistema crecía tanto y tan rápido que no teníamos suficientes maestros, ¿verdad? Han entrado bachilleres y han entrado todos los que rebotaban de las otras carreras, todos los maestros venimos de hogares pobres, con experiencias tempranas también muy limitadas, pero como el sistema aseguraba un puesto con un rubro, con un salario, entonces nos metimos masivamente. Eso permitió esa cobertura, pero sacrificando calidad, ¿verdad? Formación docente que quedaron en manos privadas y que se multiplicaron por doquier. Hoy no tenemos tantos institutos de formación docente, pero sí tenemos problemas de calidad, incluso en los institutos públicos, ¿verdad? La formación docente debe ser remirada y transformada totalmente desde los mecanismos de captación para llamarlos a estudiar educación, pero no es suficiente. Tenemos que seleccionar para entrar a estudiar educación y luego tenemos que someternos seguramente a unos rigurosos exámenes para acceder a los puestos de trabajo. No es suficiente seleccionar para ingresar a estudiar, ¿verdad? Ahora, tanto la viceministra como Robert Cano hablaron de la necesidad de un aumento sustancial del presupuesto que el Estado destina a educación. Eso me parece que es un requisito indispensable, aunque no suficiente. Claro. No podés invertir y no tener resultados, sino acoplar a otras cosas, ¿verdad? Sí. Pero quedémonos en el presupuesto, que hoy dijeron es de 4,5 del Producto Interno Bruto. Alcanzamos el 4,5. El objetivo internacional parece ser por lo menos 6 o 7. Bolivia tiene 8%, sí. El Mercosur está por encima. Entonces es obvio que la gente se esté preguntando en su casa, y bueno, ¿y por qué no aumentamos? ¿Qué les parece decir la respuesta? Intentamos tenerla después de este primer corte aquí en nuestro programa Bajo la Lupa. Pero también ya estamos nuevamente. Seguimos acá con nuestros invitados Robert Cano y la viceministra Jiménez hablando de este tema tan importante de educación. Pero ya tenemos el apretón de manos, Matías, entre Donald Trump y Kim Jong-un en esta cumbre histórica que se está realizando en Singapur. Sí. Después de este saludo, ellos van a mantener un encuentro a solas de 45 minutos, dice, únicamente con sus traductores antes de que sus respectivas delegaciones se les unan para una reunión de trabajo y un almuerzo, según confirmó la Casa Blanca. La cumbre durará un día, ya que Trump tiene previsto despegar de vuelta a Estados Unidos. Bueno, y toda esta parte protocolar que se está desarrollando, y bueno, veremos que sale de esta reunión entre estos dos líderes bastante peculiares, pero tan poderosos que existe hoy en el mundo. Ahora vamos a volver a nuestro tema, la educación, a la espera también de la designación por parte del presidente electo para su nuevo ministro o ministra. No se sabe aún, hay muchos nombres que están circulando, pero nos quedamos en el tema presupuesto, Alfredo.
Sí, porque la gente dice, ¿por qué no le damos nomás más plata a educación si es tan obvio que necesitan? Pero esa plata hay que sacarla de algún lado, sacarla de otro ministerio, de otra parte del Estado, otro sector, o cobrarle más impuestos a algunos. Es decir, la plata no aparece por generación espontánea. Y entonces le preguntaba, ¿hay salidas? Tenemos que encontrar las salidas. Sí. Por eso hoy día, hace ya un par de años venimos trabajando, y en las últimas semanas el discurso un poco de los referentes, de los analistas, de mucha gente preocupada, se va consensuando en torno a la necesidad de un pacto social y político al respecto, porque si bien es cierto, los educadores puntualmente tenemos también muchos desafíos que asumir, muchas cosas que hacer mejor, hay grandes decisiones que requieren decisiones políticas que se traduzcan, por ejemplo, en un aumento del presupuesto. Necesitamos mejorar la recaudación, porque no es suficiente decir esto que estás diciendo, Alfredo, de no podemos aumentar porque no hay la plata. Ya fabrican la plata, ¿verdad? Es simple, no podemos seguir comprometiendo o posponiendo la posibilidad de desarrollo de un país porque no nos ponemos de acuerdo internamente de hacer las cosas con esta seriedad que Estelita planteaba al principio, ¿verdad? Necesitamos producir más como país y necesitamos tomar la decisión de distribuir mejor el presupuesto que tenemos hoy, además de generar otras fuentes de ingreso, porque finalmente el futuro de estos 600.000 niños anualmente, más el 1,5 millones que está hoy en el sistema, está comprometido, ¿verdad? O sea, no hay posibilidad de desarrollo económico ni de desarrollo social, salvo que hagamos este paso en este momento. O sea, es un círculo vicioso muy perfecto el que hoy vivimos, por lo tanto, solo una decisión. Material para los alumnos siguiente, por favor. Para que vean nomás que esto es todo, son los medios auxiliares para hacer la clase. Siguiente. Eso es, por ejemplo, la primera unidad. La segunda unidad es problemas aditivos de cambio de números hasta el 30. Vamos a complejizar un poquito, pero vamos llegando al objetivo, ¿verdad? A unidad 3, cuantificar el PUC comparado con condiciones hasta el 100, problemas aditivos hasta el 100. ¿Se dan cuenta? Cada uno de esos libros tiene esa misma estructura clase por clase. Ahora, ¿qué recibe el maestro paraguayo hoy en primer grado? Esto es lo que recibe Chile. Siguiente, por favor. A ver. Ahí está, por ejemplo, ahí está. Esto es lo que recibe hoy nuestro maestro paraguayo. Hoy. Este es material paraguayo. De primer grado. Sí. Matemática, dice fundamentación, descripción. No, por favor, la anterior, por favor, no avances todavía. Volvemos a la anterior, Mati. Mati es la anterior. Seguí nomás leyendo mientras. Bueno, o sea, sí. básicamente el maestro recibe 16 páginas hoy. 16 páginas. Donde tiene las orientaciones de cómo, orientaciones generales de cómo llegar a su clase, orientaciones generales de cómo evaluar, orientaciones y nada más. 16 páginas. Robert, ahí yo quiero sumar un poco el porqué. El porqué y por qué ahora tenemos que analizar nuevamente eso y tomar decisiones técnicas y decisiones políticas incluso respecto a eso. Cuando salíamos cuando entrábamos en los 90 y arrancábamos con todo el proceso democrático, los fundamentos que sostenían este cambio del que Robert describe también, es que el maestro, primero basado en el supuesto de que el maestro tiene condiciones para pensar su trabajo, para pensar en sus estudiantes y preparar una propuesta académica y didáctica adecuada a cada contexto y a cada grupo, porque queríamos salirnos de aquel modelo de la educación que masificaba, que educaba a todos por igual, que era muy de los años 30 y 40, donde se esperaba que los niños aprendan todos al mismo tiempo, todos en noviembre aprendan a leer, todos en noviembre aprendan a calcular. Entonces, ¿qué hicimos en la reforma? Tratamos de pasar a un abordaje más constructivista, ¿verdad? Tiene sus fundamentos teóricos, sus grandes teóricos, tiene sentido, donde el maestro pudiera, en relación también
coordinada con sus pares, con un buen liderazgo de los equipos directivos de las escuelas, con un buen acompañamiento, pensando y reflexionando sobre su práctica, conociendo a cada estudiante, atendiendo que cada niño es único, cada combinación es única, toda esa cuestión, entonces el maestro pueda preparar una dinámica de aula adecuada a esos ritmos, a esas diferencias. Sin embargo, aquel supuesto no se daba, no se dio y terminamos por comprometer la calidad del trabajo, que el docente trabaja solo, trabaja con contenidos precarios, trabaja con poco tiempo, trabaja mal pagado. Por lo tanto, se fue debilitando su propuesta, se fue adelgazando su propuesta, ¿verdad? Sí. Hoy es flaquita la propuesta del maestro para el aula. Se le aburren los niños, se aburre él mismo y no se llega ni a la mitad de lo que ese programa dice en cuanto a alineamientos y a niveles de desarrollo de capacidades que se espera. O sea, aquel le daba un amplio margen de discrecionalidad, de autonomía, de creatividad al maestro, pero lo que no hemos podido garantizar es que ese maestro tenga efectivamente las condiciones de trabajo y las condiciones en términos de preparación, de solvencia y de acompañamiento. También el maestro no tiene por qué poder hacer solito semejante tarea, ¿verdad? Le hemos dejado solo y bueno, él hace lo mejor que puede con ese programa en su mano. Comparativamente, estos materiales de Chile y de Paraguay que veíamos, ¿es similar o es infinitamente superior el material chileno? O sea, ¿qué podemos decir? ¿Qué te parece? Acabas de ver un material que tiene... Sí, es que son cosas diferentes, Telita, sí, esto es diferente. Si uno compara los currículos y los perfiles de salida, las competencias, las capacidades, son muy parecidas. Son parecidas. Es más, uno puede mirar el currículum de Finlandia y encuentra muy parecido a nuestro diseño, a los diseños de nuestro currículum. Ahora, lo que está presentando Robert es un material adicional que completa la brecha que hay entre aquel lineamiento, el que hoy tenemos no es muy diferente, entre aquel lineamiento macro, político, de diseño en términos de capacidades y pone en manos de un maestro una guía detallada, bien pautada, que nos ayuda o que ayuda no solo a garantizar que el proceso didáctico sea rico, sea interesante, tenga la secuencia apropiada, tenga los tiempos apropiados, sino también le facilita al maestro esa tarea. No solamente es una garantía para el sistema, sino es un soporte vital para el maestro. Eso le permite al maestro estar en un ejercicio permanente de un buen proceso didáctico. ¿Por qué? Porque el mismo material le obliga a seguir una secuencia que está pensada. Una secuencia bien completa, ¿verdad? Sin embargo, hoy el maestro está solo y debatiéndose en esa laguna que hay entre el lineamiento y la actividad con los estudiantes. Así es, y justamente en ese periodo de inicio de la reforma donde ingresaron masivamente docentes, ¿verdad? Donde hay que reconocer, se relajó mucho el tema de los criterios de selección para el ingreso de los maestros, así fue en aquella época. También le quitamos al maestro estos valiosos recursos que tenían en su momento, ¿verdad? Yo creo que es importante tratar de repensar esta cuestión de vuelta. Ahora, Robert, sobre el punto, con el crecimiento desde este siglo, de la informática y la tecnología, mucha gente pensó, no sé si de manera ingenua, que eso habría un atajo a los desniveles de la educación y que finalmente todos metidos en ese túnel de globalización íbamos a estar empatados muy rápidamente en calidad, porque la tecnología de Internet nos iguala a todos. Y algunos experimentos se hicieron así y por la cara que veo de la viceministra, los resultados no fueron tan mágicos como creíamos algunos. Efectivamente. Y en la región hay una discusión muy fuerte respecto de la incorporación de las tecnologías. ¿Qué es realmente TIC en la escuela? ¿Cuánto? ¿En qué formatos? ¿Y para qué? ¿Verdad? Realmente la tecnología puede ayudarnos con algunos atajos. Yo confío en que eso es posible. De lo contrario, como discutíamos hace unos días, esto nos puede llevar 200 años. Hay unos cálculos hechos en la región de que si seguimos al mismo ritmo de lo que estamos haciendo, algunos países de la región les puede llevar 273 años alcanzar los niveles educativos que tienen los países del primer mundo, ¿verdad? Bueno, no podemos permitirnos tanto, ¿verdad? Yo confío en que la tecnología puede ayudarnos a dar algunos saltos, pero realmente eso no hace magia, ¿verdad? Hoy
en nuestra región con la pobreza en el desarrollo de capacidades básicas, capacidades muy mínimas, la tecnología no va a resolver el problema, porque nosotros seguiremos teniendo problemas para leer, para escribir, para calcular. Ahora, sí puede ayudar, yo siento que puede ayudarnos más, por ejemplo, en modernizar todo el esquema de capacitación y formación en servicio de los maestros, puede mantenernos más conectados, puede disponibilizar más fácilmente este tipo de guías y hacerlas interactivas y compañía, algo que modernice un poco, que facilite la llegada al maestro, que el maestro se sienta acompañado, y también creo que puede ayudar en una llegada para con el estudiante en un lenguaje que es más llamativo hoy día y que puede ayudarnos a superar las clases magistrales de los maestros que aburren tremendamente a los estudiantes, ¿verdad? Creo que por ahí vamos, pero estoy hoy más convencida después de conversar con referentes de la región, después de ver otras experiencias, después de evaluar las nuestras. Nosotros tenemos también experiencias en el país, que nosotros no tenemos que hacer inversiones muy revolucionarias en tecnologías. Más bien, hoy creo que tenemos que apostar por conectar a las escuelas y a los maestros. Necesitamos conectividad, no hay redes posibles si no hay conectividad, pero apostaría más a unos buenos laboratorios de informática que estén conectados a plataformas donde entrenemos a los maestros, donde disponibilicemos materiales, donde le entrenemos a los maestros a usar esos materiales, al llegar a los profesores con un adecuado acompañamiento, y no necesariamente a las apuestas a mayor escala de tablets individuales o de los modelos uno a uno, ¿verdad? Perfecto. Yo apostaría a modelos más tradicionales, pero buenos laboratorios, la capacitación a los maestros en el uso de las redes, la creación de plataformas de interacción y este tipo de materiales puestos tanto en versión impresa como en versión en línea, pero con un adecuado acompañamiento de tú a tú. Eso no es posible reemplazar en este momento por nada. Un ratito nomás quiero interrumpir porque queremos ir nuevamente a Singapur en esta cumbre que está concitando la atención del mundo. Esto es en vivo, estamos pasando la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un. Recordemos que los temas de este encuentro son la construcción de una paz permanente y la implementación de la desnuclearización en la península coreana. Así que esto estábamos pasando ahora en vivo y en directo de esta cumbre que se da después de casi 70 años entre estos dos líderes de Estados Unidos y de Corea del Norte. Robert quería decir algo sobre Sí, quería decir algo. Sí. Coincido plenamente con la viceministra respecto al tema de que la tecnología tiene que ser inteligentemente utilizada, ¿verdad? Y hay que observar también cómo son los niños hoy. Son niños del siglo XXI, ya son nativos digitales, están sobreestimulados también, se aburren con facilidad nuestros estudiantes. Así son los niños hoy. Y por otro lado tenemos un maestro que no es nativo digital, que no tiene una familiaridad con el uso de tecnologías sofisticadas. Maneja tecnología, pero no la sofisticada, ¿verdad? Claro. Y tiene una práctica pedagógica tradicional y algo muy doloroso que hay que reconocer, tiene limitaciones en el conocimiento de sus materias, tiene limitaciones en el conocimiento disciplinar. Y eso es interesante de destacar porque nuestro currículum está bastante bien, el programa es bastante bueno, es muy bueno el programa nuestro y habla de capacidades y competencias que debe tener el niño, pero muchas veces el maestro tiene lagunas en el conocimiento disciplinar. Maneja pedagogía, entiende mucho de cuestiones pedagógicas. Aunque también hay debilidades. También. Este esquema tradicional hace referencia a cómo enseña. O sea, claro. Lo que dice Robert es que tenemos tanto problema en la forma de enseñar como en lo que tenemos que enseñar también. ¿Verdad? Pongo un ejemplo nada más. Y hablábamos hace poquito con una persona. ¿Cómo enseñar el concepto de superficie? El concepto de superficie, para que el niño tenga sólidas bases matemáticas. Estamos hablando de cuarto, quinto grado. Yo me imagino que en la mayoría de las escuelas superficie es m cuadrado nomás, y ahí queda más o menos, ¿se entiende? Yo creo que el maestro tiene que tener un apoyo decidido de parte, con todo respeto lo digo, del Ministerio de Educación y Ciencias, en darle también de vuelta los materiales concretos, pero concretos para desarrollar sus clases. O sea, imagínense, podemos tener
las mejores mentes del Paraguay, tanto los que manejan la parte de la disciplina como los creativos, que puedan elaborar materiales como estos para el maestro. Elaborar materiales como estos donde tengan de vuelta los objetivos, los contenidos, un pool de actividades de los cuales el maestro pueda elegir cuál de ellas, así como en Chile, por ejemplo, actividades sugeridas. Entonces, él, de acuerdo al grupo que tiene, elige, esta me sirve más para esta. Pero eso hay que desarrollar a nivel de detalle. Y reentrenarle en ese uso, sí. O sea, hacerle pasar al maestro por la misma experiencia antes de pretender que lo haga con sus estudiantes, ¿verdad? Sí. Porque el maestro también, en el caso de matemáticas, es serio lo que pasa porque hemos pasado por experiencias muy negativas de aprendizaje con las matemáticas. Entonces, ¿cómo el maestro enseña hoy algo que aprendió tan mal? Con las matemáticas. En realidad tenemos crisis con todo. Pero matemáticas yo quisiera... Con el guaraní estamos igual de mal. Sí, continúa un poco la idea, ¿verdad? Sí. Porque me falta la columna de medios auxiliares, ¿verdad? Eso que vemos atrás, yo adhiero un poquito a que los estudiantes tienen una inquietud general, se aburren con facilidad. Imagínense un contenido, por ejemplo, el sistema solar, o las células, o la fotosíntesis, un montón, o historia mismo, ¿verdad? Yo no veo el por qué un estudiante tenga que el profesor dibujar en la pizarra, dibujar las 8 órbitas de los planetas, dibujar, ¿se entiende? Sí, hoy día tiene un montón de recursos disponibles hoy en Internet, por ejemplo, que te puede mostrar colisiones entre asteroides, un montón de cuestiones, distintos tipos de células, por ejemplo. ¿Se entiende? Claro. Y pongo contenido para que veamos algo que yo creo que debe haber en cada aula. En cada aula, en mi humilde punto de vista, y no soy pedagogo, tiene que haber un televisor por lo menos grandote de 54 pulgadas. El maestro, ya en el siglo XXI, los recursos auxiliares que va a tener, le podemos dar un disco externo con todos los recursos multimedia que existan, ¿verdad? Para apoyar su clase en particular. ¿Se entiende? Y él conecta y puede pasar el video o el audio o la imagen que corresponde. ¿Se entiende la idea? Sí. Eso dinamiza más, creo que está un poco más acorde con lo que los estudiantes esperan, ¿verdad? Un poco más dinámico, ¿verdad? Entonces, eso trata un poco de sintonizar, dar un poquito un agregado ya de actualidad a la práctica pedagógica y a lo mejor responde un poco a las características de los estudiantes. Y le permitiría, transicionar a un uso más complejo de los sistemas, ¿verdad? Pedirle que ahora interactúe con sistemas muy complejos, partiendo de la base de donde está, también es una preocupación, ¿verdad? Sí. Esta propuesta, Estela, no requiere conectividad tampoco. Claro. Por ejemplo, pero eso, hay que también administrar realidades. La realidad es que el techo de la escuela se cae. No, pero por otro lado, no todas. O sea, se cayeron mucho. Sí, sí. Quiero contarles, esto que decía Robert y esto que decís es fundamental. Nosotros tenemos problemas serios históricos que no hemos hecho en mucho tiempo, y uno de ellos es el techo de las escuelas, pues no es solo el techo, también es la pared, y el piso, y el baño, y el agua, y el bebedero, la iluminación. Nosotros tenemos que reformar también, modernizar la tipología de las instituciones. El tipo de infraestructura también tenemos que modernizar, además de invertir más. Yo me siento bastante cansada y algo frustrada de pretender reparar las escuelas, ¿verdad? Hoy pudiéramos hacer un programa de ¿cuántos distritos tenemos en el 254. país? 254 con los nuevos. Sí. Tenemos unos distritos nuevos. María Antonia y eso, ¿verdad? Desprendimiento de Muyapel. Podemos ponernos de acuerdo y construir 3 escuelas nuevas por distrito y dejar esa infraestructura. ¿Cuánto es lo que puede costar 3 escuelas por distrito? No va a ser demasiado. Y levantamos escuelas desde nuevo, ¿verdad? Pero el tema de infraestructura no es suficiente. En estos días, y no voy a decir cuándo estuve para que la escuela no se sienta mal, pero a veces ya me siento con mucha gana de decirle, y les digo cuando les veo, visito una escuela con una muy buena infraestructura, reparada integralmente hace poco tiempo, todas las comodidades básicas, servicio de almuerzo escolar, merienda escolar, toda una sala llena de leche, galletita y cereal esperando por los niños, el plantel completo de maestros, una buena biblioteca. Cada vez más escuelas tienen buenas bibliotecas, felizmente. Hemos hecho mucho esfuerzo en los últimos años respecto de eso. Y encuentro libros, materiales y cuentos destinados a la enseñanza de la lectoescritura, todavía envueltos en su celofán, en su plástico que se entregó hace 1 año o 2. O sea, no es suficiente
invertir en la infraestructura y en estas condiciones. Claro. ¿Qué le dijo la directora, la profesora? La profesora, el profesor, el director, el coordinador pedagógico, el supervisor, el coordinador departamental, o sea, ¿cuánto estamos responsables con diferentes niveles de gestión en esa cadena de irresponsabilidades? Entonces, además de mejorar la inversión, tenemos que sacar la plata de algún lugar, tenemos que aumentar la inversión, tenemos que usar mejor lo que tenemos, pero también tenemos que acordar, y por eso hablaba yo de un pacto social, de una concertación que nos lleve a hacer las reformas legales incluso que necesitamos para asegurar por ley mecanismos que garanticen que la gente, en el marco de sus responsabilidades, hagan mejor su trabajo y que garanticen también las consecuencias cuando la gente no hace lo que tiene que hacer. Cuando un maestro que tiene todas esas comodidades no hace, ¿qué tiene que pasar? ¿Le tenemos que dejar allí? ¿Tiene que seguir enseñando? ¿Le vamos a mandar a un IFD que haga un curso nuevo? ¿Le vamos a dar un año sabático? ¿Le vamos a sacar del sistema? ¿O qué vamos a hacer con él? ¿Vamos a permitirle que siga no enseñando a niños por generaciones enteras? ¿Qué vamos a hacer con el director de la escuela que permite que un montón de libros destinados a la enseñanza de la lectoescritura estén en su papel de envoltura inicial? ¿Qué hacemos con el supervisor de zona, cuya misión es acompañar pedagógicamente esa gestión? Usted ya me va a hacer llorar así. Y lloramos, Alfredo, lloramos. O sea, si uno piensa, ¿verdad?, ¿qué hace el coordinador departamental? ¿Qué hace la viceministra cuando...? Claro, porque es una contradicción, porque siempre hablamos en términos de salud y educación de falta de recursos. Y de repente tenemos los recursos, pero lo echamos a perder. Es como encontrar un depósito lleno de medicamentos. Así mismo. O sea, tenemos que construir, poner en vigencia y blindar por ley con las adecuadas, con los recursos, pero con las adecuadas garantías también, para que cada uno haga más, porque no es suficiente lo que estamos haciendo, pero sobre todo haga mejor. Y lo que haga y no haga tenga su consecuencia medible. Ahí también quiero entrar en una cuestión que suele generar preocupación y polémica. Nosotros tenemos que medir lo que hacemos. ¿Cómo vamos a ver si el niño aprende más o aprende menos si no medimos lo que hacemos? Tenemos que tener diferentes mecanismos de medición establecidos por ley, gestionados por una agencia especializada que nos vaya diciendo cómo estamos caminando. ¿Y los exámenes que hay actualmente? No son suficientes. Necesitamos tener diferentes instrumentos, diferentes insumos cuantitativos y cualitativos para saber si estamos caminando en la dirección correcta y no darnos tanto tiempo, ni 5 años, ni 10 años, ni 15, para hacer los correctivos cuando nos damos cuenta que al segundo o tercer año de implementación la dinámica no nos está llevando a donde queremos llegar. Ustedes saben que cada día en la vida de un niño, de un joven, puede hacer la diferencia y 1 año o 2 o 3 pueden marcar para bien o para mal las posibilidades de ese estudiante. Sí. Tomo un poco el comentario de Alfredo. Estábamos hablando nosotros de la calidad de la interacción estudiante-maestro y él me sale con infraestructura de vuelta, ¿verdad? Yo creo que la sociedad en sí tiene que de alguna forma dar foco a esa interacción. La gente no entiende aún que la calidad de la educación de infraestructura, ¿se entiende? Infraestructura. Me gustaría que centremos los esfuerzos, si es posible, en dar al maestro los elementos que necesita, así sea debajo de un árbol. Pero darle al maestro, mientras trabajamos darle al maestro los elementos. Pues si esperamos a que todo esté perfecto, vamos a perder mucho tiempo. Hoy día lo que necesitamos mejorar, y disculpen que sea tan insistente, ¿verdad?, porque es una cuestión así que a mí me saca de mis casillas el hecho de que pongamos siempre la infraestructura primero, como que eso es lo más importante. Lo más importante es lo que ocurre todos los días entre estudiantes y docentes. Esa calidad tenemos que mejorar. Hoy día, bien lo decía la viceministra, el maestro está abandonado. No tiene 16 páginas hoy día en primer grado en matemáticas, 16 páginas. Y con eso él tiene que hacer el milagro de que el niño entienda lo que es la adición, entienda lo que es la subtracción, no memorice ni nada mecánicamente. ¿Se entiende? Démosle las herramientas para que esa interacción sea de calidad y que el niño pueda crecer con bases sólidas en estos conceptos. ¿Sabes dónde se hace carne tu preocupación? ¿Dónde? Los colegios de élite. Los colegios de élite tienen los mismos problemas en matemáticas y en castellano que los colegios públicos. ¿Cuáles son los colegios de élite?
Y por ejemplo, los colegios donde se pagan las cuotas, o sea, los colegios privados de élite, donde tenés los mismos problemas del niño, que tiene un aula perfecta, baños muy lindos, profesores para todas las materias, estaba hablando de educación básica, aire acondicionado, calefacción, alimentación, y sin embargo la crisis está instalada igual, o sea, reforzando tu posición. Tenemos que ser hasta obsesivos en eso. Ahora, Chela, siempre decimos que a los políticos no es muy redituable invertir demasiado esfuerzo y sacrificio en educación, porque en el mejor de los casos los resultados de su gestión se van a ver 15 o 20 años después, y no va a ser él quien va a recoger la gloria de lo que se consiga. Por eso es necesario pacto. Y yo creo que es mucho más fácil un pacto social, mucho más fácil que el pacto político necesario. A ver, supongamos que Marito tenga esa visión, ojalá la tenga, de la necesidad de invertir ahora para mejorar el futuro de manera sustancial. Y que se reúna con la oposición y les diga, bueno, hagamos un pacto de acá a 10 años o 15 años, en donde gradualmente vamos a llegar al 7% del Producto Interno Bruto. No importa, no sabemos todavía de qué partido será el presidente que me suceda, pero comprometámonos a cumplir este aumento presupuestario. La oposición le va a decir, bueno, comprométanse también ustedes a despartidizar del Partido Colorado la educación y a hacer una cosa más... De todos los partidos. Sí, bueno, despartidizar. Sí, para mí. Pero yo no sé si el Marito lo va a hacer, porque allí va a depender mucho de la iniciativa del presidente. El pobre ministro que asuma, al cual yo escribí cuando no sabía todavía quién era el ministro de Educación, que iba a suceder a Marta Lafuente, pero escribí un artículo diciéndole tengo lástima. Finalmente resultó Enrique Riera, ¿verdad? Porque haga lo que haga, va a dormir muy preocupado todas las noches, ¿verdad? Tiene que ser una especie de superhombre con un gran juego de cintura, espaldas anchas, un corazón enorme para resistir todas las presiones y encima la grandeza de visualizar que los logros, si lo hace bien, no va a hacer durante su mandato. Así que yo espero realmente que Marito tenga esa visión de convocar a un gran pacto en un área en donde la sociedad no va a poner mayores dificultades. Bien, yo quiero ir a un corte y al retornar un poco vamos a hablar sobre ese pacto y también un poco enfatizar en eso que a Robert no le gusta la deserción, pero que esa expulsión del sistema y de a quiénes afecta más de ese tema y quizás un poco plantear otra visión sobre ese punto. Así que enseguida volvemos. Bueno, estamos de vuelta acá con Robert Cano y la viceministra Jiménez hablando de este tema tan apasionante como la educación. Esta obsesión que tenés, Robert Cano, es decir, hay que apuntar al maestro. Yo quiero hablar de un tema que es, ¿a quiénes expulsan más el sistema? Sabemos bien que la pobreza en Paraguay condiciona también el tema de la educación. Sí. ¿Las niñas son las más expulsadas del sistema? ¿Los niños? ¿Hay una cifra? Paradójicamente hay más niñas en la media que jóvenes. No, la brecha de género por lo menos ha sido un logro de este tiempo. Hoy tenemos tantas niñas como varones en el sistema. Hay una ligera diferencia a favor de las niñas, muy poquita la diferencia. En términos de rendimiento sí se ve alguna diferencia. Los niños aprenden más, por ejemplo, un poco más en el área de matemáticas y las niñas están un poquito mejor en el área de comunicación, pero solo por comparar uno con el otro, ¿verdad? En realidad, en términos generales, ambos aprenden muy poco, ¿verdad? Y también en términos de deserción o de abandono, hoy salen tantos varones como niñas, ¿verdad? Por lo menos no hay esa diferencia. Pero sí, en el tema de pobreza, los sectores pobres efectivamente son los que más salen, ¿verdad? Salen más y salen más tempranamente también. Este tema de la educación sexual, en la sexualidad, diríamos, para prevenir la violencia, el embarazo adolescente, que es también otra de las causas para dejar la escuela. ¿Cómo trabaja eso el Ministerio de Educación y hacia dónde hay que apuntar en ese sentido?
Porque también es una de las causas. Yo particularmente creo que muchos de los problemas sociales que tenemos, desde la delincuencia, el embarazo no intencionado, el embarazo temprano, el abandono, tiene que ver mucho con el desarrollo oportuno de capacidades. Si un niño o una niña no sabe leer, no sabe escribir, es sumamente pobre, no le atiende nadie, no le protege nadie, no sabe leer y entender, no se siente útil, no se siente parte de nada, entonces no podemos pedirle nada. No hay educación sexual ni educación integral que resuelva un problema de un déficit tan agudo, ¿verdad? Los niños tienen que empezar a leer, a escribir, a calcular, tenemos que protegerlos tempranamente, tienen que crecer nutridos, tienen que crecer estimulados, tienen que crecer queridos. Entonces, los demás problemas podemos ir abordándolo cada uno de acuerdo a su edad y de acuerdo a los requerimientos, pero si no garantizamos el desarrollo oportuno de capacidades básicas, no podemos hacer nada con ningún problema. Los problemas se van a ir agudizando, ¿verdad? El Ministerio en los últimos años tuvo que soportar la presión a veces casi histérica y sobre todo muy mediática, muy estridente, de grupos pro vida, pro iglesia, pro familia y demás, de un conservadurismo bastante retrógrado desde mi punto de vista, que impide avances en estos sectores de la educación tan importantes, sobre todo los que previenen embarazo adolescente, salud reproductiva y demás. Y esa no es la única presión que recibe, la única tensión, porque tiene otras con una fuerza laboral muy importante, de las más apetecibles desde el punto de vista político que hay en el país, que es la de los maestros y maestras, ¿verdad? Sindicalizados y con sus propias reivindicaciones, a veces muy enfrentadas a las del ministerio, ¿verdad? Esos maestros y maestras que obsesionan a Robert, y me parece bien, ¿son aliados o son adversarios a estos cambios que son necesarios? Los maestros son la clave y tenemos que hacerlos aliados, ¿verdad? Sí. En realidad, buena parte de los maestros, una mayoría muy grande para mi experiencia, son absolutamente aliados. Solamente que no tienen las condiciones que necesitan para hacer mejor su trabajo, ¿verdad? Y además, como no hemos dado señales de que la educación es importante para nosotros, muchos maestros que pueden incluso hacer un mejor trabajo han decidido hacer lo mínimo porque no hemos dado señales como sociedad, ni como conducción, ni como políticos, ni como tomadores de decisiones, ni como familia, de que la educación de nuestros hijos es realmente lo más importante. Entonces el maestro decide irse o no irse a dar clases, ir a clases habiendo o no preparado la clase, porque nadie le exige, ni siquiera la familia. Cuando la familia no garantiza la asistencia regular del estudiante, no organiza la rutina del niño como para que el niño esté lúcido y con suficiente sueño en hora de clase, no garantiza los cuidados más mínimos, no le lleva a veces ni a vacunarse, entonces el mensaje que le da la familia a los maestros es que la educación no le interesa mucho, ¿verdad? Cuando los maestros quieren organizar de alguna manera sus clases, sus actividades, o quieren incorporar correctivos, quieren hacer acuerdos con los estudiantes, o se genera una situación con los estudiantes, la familia, en lugar de ir a mediar y a sumar su decisión, su apoyo, su racionalidad, su expectativa y su esperanza, se va y atropella al maestro, por ejemplo. Entonces, ¿qué termina haciendo el maestro? Termina haciendo lo mínimo para no meterse en problemas, ¿verdad? Sí. Cuando un niño nos saca 5 en el primer examen de mayo o de junio, es atropellado por la mamá, por el papá y en algunos casos por el abogado de la familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el niño no sacó 5. Entonces, ¿con qué tranquilidad y con qué garantías también el maestro va a hacer mejor su trabajo si los mensajes son absolutamente en contra de un trabajo de calidad, ¿verdad? En ese sentido, un poco de lo que hay que hacer y de este derrotero que hay que seguir, porque da la sensación de que después de aquella reforma educativa y su falta de seguimiento, como que esto fue en punto muerto y lo que hay, y bueno, tapando agujeros. A mí me dio la sensación de que el ministro Aguilera había prometido un Congreso Nacional de Educación,
pero que se está dilatando. O sea, que quizás puede ser ese pacto social del que hablamos, ¿verdad? O sea, dejarle al nuevo gobierno al menos unas pautas de un debate nacional de que hacia dónde hay que ir. ¿Qué pasa con esa propuesta, viceministra? Efectivamente, ya está programado. Hemos trabajado estos últimos 2 años en delinear una iniciativa, en conseguir los recursos. Esos recursos ya están aprobados. No hace mucho el Consejo del FEI lo presentaba. Es un proyecto de trabajo que incluye un proceso de actualización, un poco de diagnóstico a nivel del sistema educativo, que es muy necesario, todas las herramientas de medición, de valoración y de evaluación también cualitativa de los avances. Es una primera parte de la tarea que está en curso ahora, y luego una segunda fase que consideramos vital, que es un esquema de consultas, de diálogo en diferentes niveles de la vida nacional hasta las bases, eso es familias, estudiantes, maestros, sindicatos, sector productivo, y luego una tercera fase que incluya la suma del diagnóstico con lo relevado desde cada uno de estos actores y la propuesta de un nuevo sistema educativo, de un nuevo diseño si es necesario, o de todos los ajustes de fondo que respondan a las expectativas de la gente, y eso tiene un cronograma de aproximadamente 1 año y medio de trabajo. Y ahora estamos esperando ya, el equipo de transición se instala en estos días ya en educación también, esperamos que sea así, de manera que la lógica de estos tiempos exige se vayan tomando ya las decisiones conjuntas respecto del cronograma, porque eso implica compromisos de gestión presupuestaria incluso, porque hay un recurso asignado para el efecto de alrededor de $2 millones financiados por el Fondo de Excelencia, y que nos puede garantizar, si somos racionales, somos comprometidos con esa iniciativa, aprovechar la oportunidad del diálogo, de un diálogo responsable, tener para finales del 2019 ya un nuevo diseño con esos ajustes, y eso nos permita a quienes somos operativos, a quienes somos técnicos, diseñar las estrategias puntuales de intervención a nivel de sistema. Pero quiero rescatar lo que dice Robert. Hay muchas iniciativas que hoy están listas para ser escaladas, listas para ser implementadas, que tienen incluso respaldo presupuestario, hoy con un presupuesto, con un apoyo presupuestario de la Unión Europea. Hoy están hechos los planes para que buena parte de estas iniciativas parecidas a esto que plantea Robert puedan ser escaladas a nivel nacional. O sea, mientras viene la reforma, mientras construimos un proceso de transformación y decidimos áreas grandes de la gestión educativa, de la política y la gestión educativa a nivel país, hay que trabajar en esto que es básico, sí, sin pérdida de tiempo. Como dice Robert, cada día en la vida de un estudiante, cada hora de clase puede hacer la diferencia, ¿verdad? Definitivamente, entiendo que estos procesos son sumamente importantes, llevan su tiempo, pero tenemos que compadecernos también de los tiempos de los estudiantes, de los jóvenes. Esperan de nosotros los adultos respuestas inmediatas. Decíamos, 120.000 niños el próximo año entran en el primer grado. ¿Qué de nuevo hay para ellos que va a cambiar esa tendencia de que 3 años después solamente 2 de cada 3 pueda comprender lo que lee? Yo me cuestiono muchas veces estos diálogos extensos, no desmerito eso, pero sí hacemos una especie de llamado un poco a la acción concreta. Démosle al maestro paraguayo, que tiene mucha voluntad, es reconocido en el grupo de maestros que son extraordinarios en su compromiso. Y es muy talentoso también, sí, cuando tiene oportunidad. Claro, ¿verdad? Lo que no tiene son ese apoyo concreto de su director, y hasta ahí, entre el director y el maestro pueden hacer muchas cosas en educación. O sea, esperemos que este tipo de cuestiones se puedan dar cuanto antes, porque creo que si focalizamos un esfuerzo importante en mejorar esa interacción estudiante-maestro, dándole al maestro lo que necesita, gran parte de los resultados educativos van a comenzar a mejorar. O sea, vamos a dar pasos importantes en ese proceso, y eso no desmerita también que esas cuestiones estructurales se vayan dando, ¿verdad? Y hay otras iniciativas, Robert, que hoy no son posibles de discutir, como la inversión en primera infancia, por ejemplo. Hemos abierto un camino muy valioso en este tiempo en la atención de los más pequeños. Hoy se sabe que incluso la rentabilidad, o sea, hoy es una muy buena inversión destinar recursos a la educación temprana,
a la atención integral temprana, no solamente desde los 3 años que ya tienen posibilidad de estar en la escuela, sino desde los primeros días de nacido hasta los 3 años en otros formatos, ¿verdad? Lo que tiene que ver con educar para el trabajo, por ejemplo. Hoy hay iniciativas que tienen por objetivo rediseñar el esquema de formación estableciendo no niveles educativos, sino niveles de cualificación para ordenar un poco la oferta de formación para el trabajo, ¿verdad? Tenemos un crecimiento económico y una macroeconomía que puede generar mayores oportunidades para la gente, pero si la gente se forma apropiadamente para aprovechar las ventajas de nuestro país, ¿verdad? Hay otras cuestiones como la carrera del educador, eso está discutido, está rediseñado, hay una serie de elementos nuevos allí, entre ellos la valoración de los méritos de los maestros para sus ascensos y para el acceso a los estímulos, a los incentivos. Eso está listo para ponerlo en vigencia, ¿verdad? Entonces, hay iniciativas en las que tenemos que trabajar, impulsarlas ahora mismo, mientras llegan estas cuestiones más de fondo también, ¿verdad? Viceministra. Sí, perdón. Un ratito, Alfredo. Vamos a irnos al último corte y la vuelta ya cerramos, ¿les parece? Así que vamos al último corte de la noche. Bueno, ya estamos en los últimos minutos con nuestros invitados Robert Cano y la viceministra Jiménez. Tenías una pregunta pendiente. Viceministra, ¿cómo están los colegios emblemáticos del Estado, digamos, como los Nacional de Niña y el Nacional de la Capital, y colegios que daban la impresión que venían en un pendiente de degradación en la calidad y que de vez en cuando son noticias con escándalos como los del año pasado o antepasado? ¿Cómo están hoy? Bueno, en el Nacional de la Capital, en términos de aprendizaje estamos tan mal en todas partes, ¿verdad? Y no tenemos mucha diferencia. Y sí, sobre todo el CNC ha sido un poco más visible en los últimos años por las crisis, por las revueltas estudiantiles, por los episodios de violencia y también por una constante crisis en su conducción. Muchas veces el estudiantado, la comunidad toda ha cuestionado, ha rechazado a los sucesivos directores. En el último año y medio ha estado al frente un equipo de gestión con tres miembros con diferentes perfiles, ¿verdad? 3 directores con diferentes perfiles que han hecho muy buen trabajo en la contención y en la reorientación de la actividad institucional. Hoy día tenemos desde hace casi un mes un nuevo director ganador de concurso público de oposición y está conduciendo bastante bien. Hasta ahora se sumó con una buena aceptación por parte del estudiantado. El estudiantado participa muy activamente en todos los espacios, participan del equipo de gestión escolar. Está contenido en este momento, está estable, está bien orientado. Ahora el desafío es, no solamente en esa institución, sino en todas, reconstruir la propuesta académica y hacerla más pertinente, más atractiva y más efectiva para los estudiantes, porque nada lleva con más facilidad a las crisis que no sentirse contento con lo que se está haciendo, ¿verdad? O sea, cuando no hacemos nada productivo, decía mi finada abuela, la tecoreño tiene gran problema, ¿verdad? O sea, estar sin estar enganchado en un proceso con pertinencia, con calidad, bueno, es un caldo de cultivo para los desbordes que son tan naturales a los adolescentes, ¿verdad? A los jóvenes, ¿verdad? Sí. Cuando se habla de perfil del nuevo ministro de Educación o de la nueva ministra de Educación, es un poco el debate que se da hoy. Sé que hace poquito el Fondo de Excelencia de Educación se reunió con el presidente electo Mario Abdo Benítez y hablaron un poco del perfil técnico que debe tener la persona que ocupe este cargo. Se citaron 3 características: el perfil propiamente dicho, que tiene que ver con educación, alta capacidad de negociación y estabilidad, en el sentido de que dice, no puede un ministro cambiarse cada año o cada 3 años, no puede hacer absolutamente nada. Robert tiene un dato muy preciso, ¿cuánto duran los ministros en este país? 18 meses. 18 meses como promedio. No hay manera de resolver. Yo les pregunto a ustedes, en este contexto, diríamos, de debate que está habiendo hoy con quién va a ser el ministro de Educación, que creo que es uno de los nombramientos más esperados, dentro de este perfil me decían,
La alta capacidad de negociación es lo más importante, porque el Ministerio de Educación es un ministerio muy grande. Y en ese contexto es que surgió el nombre de Benigno López, por ejemplo, que es el hermano del presidente electo, que es economista, y también de la ministra de Hacienda, Lea Jiménez. ¿Qué perfil tiene que tener el próximo ministro o ministra de Educación, a criterio de Robert Cano? Y hay un consenso generalizado, tiene que estar familiarizado con la educación. En ese sentido, creo que Lea tiene, en la experiencia que tuvo liderando un poco el Fondo de Excelencia, un conocimiento de eso. Debe tener también esa capacidad de negociación, porque ahí hay una interacción de actores, estudiantes, padres, estos sectores así un poco radicales que también incorporan su cuota, la prensa también. Sindicatos. Es un pool de actores que necesita necesariamente una interacción constante, porque cualquiera te desestabiliza. ¿Pero un experto en educación o un economista que sepa negociar? Tiene que tener un contacto ya con la educación, creo yo, porque si no hay muchas cosas para aprender. Claro. Y hay que ganar tiempo ya con eso. ¿Viceministra? Creo que el alto perfil de negociación y mucha capacidad de trabajo en equipo. Educación es tan complejo, y la escala de la interacción, la escala de los desafíos, la escala de la misma cartera, ¿verdad? Somos cerca de 85.000 maestros, 1,5 millones de estudiantes, tenemos otro 1 millón que está fuera de la escuela, y todo el país, todos los medios, tiene que tener el apoyo de la alta conducción, tiene que conocer a lo mejor educación, pero podemos ayudarnos. Si no conoce mucho de educación, definitivamente tiene que tener la capacidad de trabajar en equipo, de convocar a los mejores, de apoyar al equipo, de ser apoyado y de ser incansable. Esto requiere muchísima energía física, mental y emocional. O sea, tiene que ser casi incansable, pero tiene que poder compartir el liderazgo. Es una tarea muy demandante y uno no puede estar en todo. Tiene que ser un patriota, porque tiene que saber que de educación va a salir casi rostizado. Porque es una cartera, es un trabajo muy demandante, del cual uno está muy expuesto, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un patriota que esté decidido a pagar el costo político de una conducción firme, una conducción inteligente, con un liderazgo compartido, que se gane el corazón de la gente, y que sea incansable. Perfecto. Que tiene que soportar el despido educacional. Esté decidido a hacer eso. Viceministra Jiménez, le agradezco muchísimo haber compartido con nosotros, Robert. Muchísimas gracias por compartir tanta información. Esta es la una hora y media hablando de educación. Sí. Y ahí quedaron temas en el tintero. Exactamente, quedaron muchísimos temas en el tintero, así que bueno, le deseamos a Carlos entonces pronta recuperación. Bueno, Andrés está viviendo la gran vida por Rusia, así que nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes. Muchísimas gracias.